Hoy nos vamos a sumergir en las enseñanzas del padre Mike Schmitz. Y hoy vamos a centrarnos en el perdón y la misericordia divina. Un tema que a veces nos da un poco de miedo, ¿no? Sí, porque todos tenemos esa idea del pecado imperdonable. Es como si hubiera una lista de pecados que Dios jamás podría perdonar. Claro, como si pudiéramos llegar a un punto en el que Dios dijera, hasta aquí hemos llegado. Pero el padre Mike lo explica de una forma totalmente distinta. Así. Dice que el único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que nos negamos a dejar que perdone. Es como si le dijéramos a Dios, no, gracias, no necesito tu perdón. Exacto. Y claro, Dios que nos ama y respeta nuestra libertad no nos va a obligar. Para ilustrar esto, el padre Mike usa una analogía muy potente, la de Santa Teresa de Lisieux, La de la gota de agua en el infierno. esa misma. Me encanta esa analogía. A mí también. Santa Teresa compara todos los pecados de la humanidad con una simple gota de agua. Y esa gota cae en un infierno en llamas. ¿Y qué pasa? Pues que la gota desaparece sin afectar al fuego en absoluto. Exacto. Y así es como el Padre Mike nos ayuda a comprender la magnitud de la misericordia de Dios. Es inmensa, infinita. Mucho más grande que cualquier pecado que podamos imaginar. Y esto nos lleva a la idea del libre albedrío, ¿no? Sí, porque al final Dios no nos obliga a nada. Él nos ofrece su amor, pero nosotros somos libres de aceptarlo, rechazarlo. Es como si Dios nos dijera, aquí tienes mi mano, si quieres te ayudo a levantarte. Pero si nosotros preferimos quedarnos en el suelo, hundidos en nuestro pecado, Dios respeta nuestra decisión, aunque le duela. porque nos ama de verdad. Y ahí es donde entra en juego la confesión, ¿verdad? La confesión, ese sacramento que a muchos nos da un poco de miedo. Sí, porque lo vemos como un juicio, un interrogatorio. Pero el padre Mike nos invita a verla de otra manera, ¿Cómo? como un lugar de alegría y victoria. Un lugar donde experimentamos el doble milagro de la gracia. Por un lado, la convicción de nuestro pecado. Ese momento en el que nuestro corazón nos dice, me he equivocado. Y por otro lado, algo aún más asombroso. ¿El qué? La convicción de la misericordia de Jesús. O sea que no solo reconocemos que hemos metido la pata, Sino que al mismo tiempo experimentamos la certeza de que Dios nos ama y nos perdona a pesar de todo. Es como quitarse un peso enorme de encima. Una sensación de liberación increíble. y el padre Mike insiste en que esta doble convicción no siempre va acompañada de grandes emociones. A veces es simplemente un conocimiento, una certeza interior. De que hemos pecado, pero también de que Jesús nos ama incondicionalmente. Lo importante es abrirse a esa certeza, dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros. Y ahí es donde la confesión se convierte en un punto de inflexión en nuestras vidas. Un nuevo comienzo, una oportunidad para cambiar, para ser mejores personas. Claro, porque al final de eso se trata, ¿no? De convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Totalmente. Y hablando de cambiar, de mejorar, hay una pregunta que surge con frecuencia. Dime, ¿Qué pasa si me confieso de lo mismo una y otra vez? buena pregunta. Yo también me la he hecho muchas veces. Significa que no estoy avanzando en mi camino espiritual, que soy un caso perdido. Para nada. El padre Mike utiliza una analogía muy interesante para explicarlo. Cuéntame. Lo compara con un atleta que está corrigiendo un error específico en su técnica. O sea que es como si estuviéramos entrenando para ser mejores. Exactamente. Imagina un tenista que falla siempre el mismo saque, En lugar de frustrarse, se pone a practicar una y otra vez. hasta que perfecciona su técnica. Con la confesión pasa algo parecido. El hecho de reconocer esos patrones de pecado Nos ayuda a enfocarnos en lo que necesitamos mejorar. es como si le dijéramos a Dios, sé que fallo en esto, pero estoy luchando por cambiar con tu ayuda. Y esa actitud humilde, perseverante. Es la clave para un arrepentimiento genuino. Claro, porque al final lo que Dios busca es nuestro corazón. Un corazón dispuesto a cambiar, a acercarse a Él. Y la confesión es una herramienta poderosa para lograrlo. Sin duda, es un regalo, una oportunidad que no debemos desaprovechar. Totalmente de acuerdo. Y hablando de arrepentimiento genuino, el padre Mike nos anima a ir un paso más allá en la confesión. No se trata solo de nombrar nuestros pecados. No. Hay que renunciar a ellos. Renunciar. Sí, de forma consciente. Es como si le dijéramos a ese pecado, hasta aquí hemos llegado. Me gusta esa idea, romper con el pecado, ¿no? Exacto. Declarar nuestra voluntad de alejarnos de él. Con la ayuda de Dios, claro. Claro. El padre Mike incluso sugiere usar frases como, en el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de wow. Wow. Y ahí añades el pecado en cuestión. Exacto. Es como si invocáramos el poder de Cristo para luchar contra esa debilidad. Imagínate la fuerza de esa declaración.
Renuncio al espíritu de la lujuria. Renuncia al espíritu de la ira. Renuncio al espíritu del egoísmo. Es como un compromiso real con la santidad. Totalmente. A veces olvidamos que la confesión no es un simple trámite para limpiar la pizarra. Sí, sí. Es algo mucho más profundo. Es un encuentro personal con la misericordia de Dios, una oportunidad para experimentar su amor. Su amor sanador, transformador. Exacto. Porque al final lo que buscamos es cambiar, ser mejores personas. Hablando de la confesión, hay algo que siempre me he preguntado. Vive. ¿Por qué es necesario confesar nuestros pecados a un sacerdote? Ay. Si Dios ya conoce nuestros corazones, ¿no podríamos simplemente pedirle perdón directamente? Esa es una pregunta muy común. Sí, a mí siempre me ha dado vueltas. Y el padre Mike ofrece una respuesta bastante interesante. Reconoce que Dios puede perdonarnos fuera de la confesión. Claro, su gracia no está limitada por los sacramentos. No, pero al mismo tiempo Dios se ha comprometido con sus sacramentos. Ya veo. Y la confesión es el camino que Él ha elegido para brindarnos su perdón, de una manera más tangible, más real. Es como si Dios nos dijera, te amo tanto que quiero que sientas mi perdón. Que lo experimentes de una forma concreta. Y para eso ha elegido la confesión. Exacto. Y ahí entra en juego la figura del sacerdote. Que actúa como un intermediario, un puente entre nosotros y Dios. En el Antiguo Testamento, el perdón ya se llevaba a cabo a través del sacerdocio, Y Jesús, al instituir la confesión, continúa esa tradición. elevándola a un nuevo nivel. Exacto. Es como si Jesús nos dijera, no te preocupes, no estás solo en esto. Te doy un hermano, un compañero en tu camino de regreso a mí. Y ese hermano es el sacerdote. Esa presencia humana es fundamental. La confesión no es solo un intercambio de palabras. Es un encuentro personal, un diálogo de corazón a corazón. Un espacio seguro donde podemos ser nosotros mismos. Desahogarnos, expresar nuestro arrepentimiento. Y recibir la absolución. Esta palabra tan poderosa que nos libera del peso del pecado. Y nos abre las puertas a una vida nueva. Para comprender la profundidad de este sacramento, el padre Mike nos invita a hacer un viaje. A través de la historia del perdón y la misericordia. Es verdad, la idea de la misericordia como una virtud es relativamente nueva. En muchas culturas antiguas, la misericordia se veía como un signo de debilidad. Perdonar era para los débiles, no para los fuertes. Exacto. Y fue precisamente el cristianismo el que elevó el perdón y la misericordia a la categoría de virtudes esenciales. Y la razón de este cambio radical es la persona de Jesucristo. Jesús no solo nos habló de misericordia, sino que la vivió en su propia carne. Al perdonar a sus enemigos, al acoger a los marginados Al entregar su vida en la cruz por nosotros. y al resucitar de entre los muertos. Jesús no solo venció la muerte, sino que también nos abrió las puertas a una nueva vida. Una vida de, reconciliación y esperanza. Y en ese contexto, el sacramento de la confesión cobra una nueva dimensión, Ya no es un simple ritual. sino una participación real en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, Un encuentro con la misericordia divina que nos transforma desde dentro. que nos sana y nos renueva, permitiéndonos vivir como verdaderos hijos de Dios. Y para que no quedara ninguna duda, Jesús, después de resucitar, se aparece a sus apóstoles. Y les da una misión muy específica. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan les serán retenidos. Con estas palabras, Jesús instituye el sacramento de la reconciliación. Y confía a sus apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados en su nombre. Es como si Jesús les dijera, quiero que mi misericordia llegue a todos. Y para eso os di la autoridad para actuar como instrumentos de mi perdón. Y esa autoridad se ha transmitido a través de los siglos hasta llegar a nuestros días. Cada vez que un sacerdote absuelve a un penitente en el confesionario, es Cristo mismo quien está actuando a través de él. Cada vez que entramos en un confesionario estamos como participando en ese misterio de reconciliación, Que comenzó con Jesús. con su resurrección. Que es como si por un momento el tiempo se detuviera. Y pudiéramos experimentar ese amor misericordioso. De una forma totalmente real. Aunque al principio, pueda darnos un poco de respeto, ¿no? Sí, es normal sentir un poco de aprensión. Pero el padre Mike insiste en que la confesión no es una carga, No, para nada. es una liberación, Más bien es como un hospital. donde se nos sana. Exacto. Y para recibir esa sanación, solo necesitamos 3 cosas. Un corazón arrepentido. Un deseo sincero de cambiar. Y la confianza en que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Que hayamos podido cometer. Claro. Es como si nos quitáramos una máscara, ¿no? Sí, como si nos presentáramos ante Dios. Tal como somos, Con nuestras debilidades. con nuestros fallos. Sabiendo que Él nos recibe con los brazos abiertos.
Y cuando experimentamos ese abrazo misericordioso, Es como si algo cambiara dentro de nosotros, no solo nos sentimos perdonados, sino también renovados, llenos de paz. y una alegría que no se puede explicar con palabras. En el fondo, la confesión es un encuentro con el amor, Un amor que nos transforma que nos libera del pasado. y nos abre las puertas a un futuro lleno de esperanza. Después de este recorrido, por las enseñanzas del padre Mike Schmitz, Un recorrido fascinante, la verdad. sí, yo creo que es un buen momento para hacer una pausa Para reflexionar. y dejar que nuestros oyentes reflexionen sobre todo lo que hemos compartido. Porque la pregunta clave es, ¿qué te impide experimentar la misericordia de Dios en tu vida? ¿Qué muros necesitas derribar ¿Qué miedos debes superar? para abrirte a la gracia transformadora de la confesión? Te Exacto. invitamos a llevar estas preguntas en tu corazón y buscar la respuesta, en el silencio de la oración, Recuerda, Dios te espera, con los brazos abiertos. listo para derramar sobre ti toda la riqueza de su misericordia.